Bueno, mi grupo está conformado por Roger Calderón, Laura Valencia, Daniela Peláez y Juan Pablo Giraldo. Vamos a hablar sobre el giro lingüístico. El giro lingüístico al que se refiere comúnmente por la expresión inglesa linguistic turn, la cual la designó Gustav Bergman en 1953. Él dice que es una nueva manera de hacer filosofía, ya que se trata de un cambio general y metodológico y sustancial que afirma el trabajo conceptual de la filosofía y que éste no se puede dar sin un análisis previo del lenguaje. También dicen los autores que los problemas filosóficos vienen por la mala comprensión del lenguaje. ¿Cuáles fueron las principales influencias que propician el giro lingüístico? Pues el primer impacto en la lingüística estructural fue representado por Martin Heidegger, quien decía que es el lenguaje el que habla a través de nosotros. El impacto de la corriente analítico-logística fue representado por Austin, quien abrió las puertas a un pluralismo metodológico y teórico. Esto enriqueció las ciencias sociales y humanas. El tercer impacto de la corriente analítica se centró en el lenguaje cotidiano y fue relacionado por Taylor. Taylor postulaba que la identidad está determinada por el lenguaje que utilizamos para referirnos a nosotros mismos. Las contribuciones que nos dejó el giro lingüístico fueron tres. Primeramente, dibujar nuevas concepciones acerca de la naturaleza del conocimiento en relación al sentido común y científico. Segundo, fue propiciar nuevas maneras de significar la realidad a través de la identidad social cultural o de una forma natural o física. Y por último, nos dejó como contribución diseñar modalidades de investigación proporcionando otros enfoques metodológicos. En cuanto a los autores, se tiene que el giro lingüístico fue iniciado por Ludwig Wittgenstein entre 1889 y 1951, quien propuso dos esquemas filosóficos. Por esta razón se tiene que este autor tiene dos momentos. El primer Wittgenstein lo describe a través del Tractus Lógicos Filosóficos publicado en 1918, donde plantea una propuesta lógica filosófica para crear un lenguaje que pueda reflejar exactamente a la realidad para los postulados científicos. En cuanto al segundo Wittgenstein, se da hacia el año 1952 y basa su propuesta en investigaciones filosóficas. Aquí niega toda posibilidad de la anterior propuesta del lenguaje y postula que solo existe el lenguaje de la vida cotidiana. Su principal propuesta es que vivimos en juegos del lenguaje. Entonces aquí no pretende teorizar ni explicar nada, solo describir el fenómeno del lenguaje, donde señala que este comprende varios juegos lingüísticos diferentes entre sí y para diferentes usos. Dice que el significado de las palabras definen su uso. Solo cuando se sabe cómo han de ser usadas, bien sea para interrogar, para describir algo, para nombrar, solo ahí puede decirse que se conoce y se puede hablar un cierto lenguaje. Por lo tanto, se ve que ahora el lenguaje ya no se concibe como figura de la realidad, sino como un instrumento, como una herramienta. La tarea del filósofo entonces consiste en conocer las palabras en su uso cotidiano, ya que los juegos lingüísticos expresan la forma de vida de la comunidad. El segundo autor es John L. Austin, que se da entre los años de 1911 y 1960, quien se destacó por la importancia que le brindó al lenguaje ordinario. Tuvo afinidad con los argumentos de Wittgenstein y llamó la atención sobre aquellas expresiones en las que la distinción de verdad o falsedad dejan de ser pertinentes. A estas formas de expresión les llama realizativas y constatativas. Y las tiene como acciones o actos de habla. Así, emitir un juicio o hacer una descripción es ejecutar un acto de habla, como lo es hacer una promesa o dar una orden. El tercer autor es John R. Searle, quien continúa con lo planteado por Austin respecto a los actos del habla, pero este explica
que el hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas, por lo que aprender y dominar un lenguaje es aprender y haber dominado dichas reglas. Por tanto, según este autor, la importancia del estudio de los actos del habla radica en el hecho de que toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos, ya que la unidad de la comunicación lingüística no es el símbolo o la oración, sino que su unidad radica en el hecho de la producción de los mismos cuando se realiza un acto de habla. Por lo que para este autor define el acto de habla como unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística. Buenas tardes, bueno, voy a hacer la especificación del giro lingüístico en cuestión al derecho. Entonces, el giro lingüístico en el derecho es un aporte, como podemos encontrar, de que el lenguaje debe ser específico y debe ser interpretado para que no haya ambigüedad y no haya esos vacíos. Entonces, un claro ejemplo de eso es lo que hace la Corte Constitucional cuando genera las sentencias de unificación, que lo que se encarga es de aclarar o darle una interpretación a esa sentencia sobre cierto tema determinado para que todas las demás se basen en ella y tengan que tomarlo como un apoyo porque ya están interpretadas y la Corte dice que se deben de interpretar de tal forma que deben de ser seguidas, no deben de ser pasadas por alto, sino que se deben tener primordialmente en cuenta. Entonces es básicamente eso lo que hace el giro lingüístico dentro del derecho.